2 días antes del cumpleaños de mi hija, me encontré frente a la puerta de su casa con un ramo de flores frescas y una cajita envuelta en papel color vino. El sol de Guadalajara caía fuerte, iluminando la fachada moderna de la casa que yo misma había ayudado a pagar. Sonreí recordando cuando Lucía corría a mis brazos con trenzas y rodillas raspadas. Antes de que creciera el orgullo y se olvidara de quién la sostuvo toda la vida. Esperaba verla abrir la puerta con sorpresa, con alegría. Pero lo que escuché me desgarró el alma. «Mejor muerta que en mi vida», gritó Lucía desde dentro. Me quedé inmóvil. ¿Era una broma cruel? ¿Me había escuchado mal? La puerta se abrió. Ella me miró como si yo fuera una plaga que había llegado sin invitación. «¿Qué haces aquí?», soltó con fastidio. Mi corazón se apretó, pero mantuve la cabeza en alto. Antes de seguir con esta historia tan personal, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos, ¿desde dónde nos estás acompañando? Tu comentario nos llena el corazón y nos ayuda a seguir compartiendo historias como esta. Respiré hondo intentando no quebrarme. «Vine a verte, hija. Traje tu pastel favorito y un regalito especial», dije, mostrando la caja con manos temblorosas. Ella bufó como si mi presencia retrasara sus planes. «Deja eso en la cocina, tengo prisa». Me moví hacia la puerta, pero me detuve un segundo. Saqué el sobre con la carta que llevaba en mi bolso desde hace días. Pero no se lo di. Guardé silencio y me fui. No quería regalar palabras en un momento de desprecio, todavía no. Mientras caminaba hacia la cocina, observé ese hogar que ayudé a financiar: pisos limpios, paredes adornadas con fotos de viajes, muebles nuevos. Cada rincón me gritaba lo que yo ya sabía. Este lugar era cómodo, gracias a mí, pero yo no tenía cabida en él. Isabela, mi nieta de 14 años, estaba en el sofá. Apenas levantó la mirada de su celular para saludarme con un hola rápido. No la culpo. La adolescencia a veces enseña a ser indiferente sin querer. «Feliz cumpleaños anticipado», mi niña, intenté decir con dulzura. Lucía suspiró. «Mamá, ¿puedes por favor no hacer esto un drama solo? Deja el pastel». Coloqué con cuidado el pastel de 3 leches que me había costado 1,250 pesos de mi pensión. Un pequeño lujo para ver una sonrisa. ¿Que no llegó? «¿Qué planes tienen para tu cumpleaños?», pregunté buscando conversación. «Jesús me llevará a cenar». «Solo nosotros dos», respondió sin mirarme. «¿Jesús?» Su esposo, siempre tan elegante. Tratos grandes, promesas vacías. Él nunca admitió cuánto dependían de mí para mantener sus lujos. «Lucía, pensé que podríamos almorzar mañana. Hace tiempo que no hablamos». Ella alzó la vista por primera vez. Sus ojos estaban llenos de una molestia que no entendía. «Mamá, necesitamos hablar», dijo señalando la barra de la cocina. Me senté en el banco alto. Algo dentro de mí presentía una tormenta. «Estoy cansada de que siempre estés aquí», soltó al fin. «De tus llamadas, de tus consejos antiguos, de tu necesidad emocional». Apreté los labios para no decir nada que empeorara las cosas. «Solo quiero ser parte de tu vida, hija», susurré. Ella se levantó de golpe. «Ese es el problema. Eres toda mi vida. No tengo espacio para mí misma con tu sombra encima». Respiró hondo y lo siguiente que dijo se clavó en mi pecho como un puñal. «El mejor regalo de cumpleaños sería que desaparecieras. Preferiblemente que te murieras». El mundo se detuvo. No hubo ruido. No hubo oxígeno. Solo una sentencia de muerte dicha por la persona que más amé en mi vida. Sentí el piso moverse, pero logré mantenerme de pie. «Lucía, yo te di todo. Todo lo hiciste para sentirte necesaria», respondió sin una pizca de empatía. Yo bajé la mirada.
No quería que me viera romperme. Me levanté despacio y tomé mi bolso. «Feliz cumpleaños, hija», murmuré, con voz quebrada. Ella no respondió. Salí al patio. Las risas de mis vecinos, jugando con sus hijos, me golpearon el corazón como un recordatorio doloroso. El amor que yo había dado tan generosamente no tenía lugar en la vida de mi propia hija. Caminé hacia la calle sin voltear atrás. El sol, antes cálido, ahora me quemaba la piel. Cada paso era como cargar una verdad que nunca quise enfrentar. A veces los hijos olvidan quién sangró por ellos. Subí al camión. Me senté junto a la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Pero en mi pecho, algo había cambiado para siempre. Mientras la ciudad se alejaba, pensé, no puedo obligar a nadie a quererme, pero sí puedo dejar de mendigar amor. Y con esa certeza comenzó mi renacer, aunque todavía no lo sabía. El camión avanzaba despacio por las avenidas de Guadalajara, como si también él llevara encima el peso de lo que yo acababa de vivir. Yo miraba las calles desde la ventanilla, con el pastel en las piernas, intacto, casi burlándose de mis ilusiones rotas. Pensé en mis manos ahora temblorosas, cansadas, pero alguna vez fuertes para cargar a Lucía, para sostenerla cuando daba sus primeros pasos. ¿Cuándo fue que esas mismas manos se convirtieron en una molestia para ella? Me llamo Teresa Álvarez, tengo 72 años y durante casi 4 décadas he vivido para mi hija Lucía. Nunca pensé que llegaría el día en que esas palabras sonarían como una condena. Cuando Lucía nació, el doctor dijo riendo que tenía una voz potente, una fuerza que la llevaría lejos. Y así fue, lejos de mí. Cuando su padre murió en un accidente hace 29 años, pensé que Lucía me necesitaría más que nunca. Y sí lo hizo. Pero no para abrazos, sino para que yo trabajara el doble y así darle todo. Yo era maestra de primaria. Mi salario no era grande, pero mis ganas sí. Di clases extras, guardias, los sábados, talleres en vacaciones. Todo para que ella pudiera estudiar, viajar en excursiones, tener lo mejor. Ella siempre decía, «Cuando sea grande te voy a cuidar, mamá». Una promesa que el tiempo se llevó sin pedir permiso. Jesús, su esposo, llegó con trajes caros y palabras bonitas. Yo quise creer que él la haría feliz, pero aprendí que hay hombres que viven de vender sueños y que alguien más los pague. Primero fue el auto que necesitaban urgentemente, luego la casa en Zapopan, que era una gran inversión. Después, un supuesto negocio que nunca existió. Ahí estaba yo siempre de aval, siempre sacando dinero del poco que tenía para mi vejez, siempre confiando. Más de 2 millones de pesos que entregué con amor. Y sin esperar nada a cambio. No me arrepiento del amor, sí de la ceguera. Cuando Isabela nació, creí que todo cambiaría. Ella se convirtió en la alegría de mis días. Me pedían cuidarla, para que Lucía pudiera descansar, para que Jesús tuviera tiempo para sus reuniones, para que pudieran irse de viaje. Yo corría cada vez que llamaban. Ser abuela me hizo feliz hasta que dejaron de decir gracias y empezaron a decir, «¿Para eso estás?», una frase que pesa más que cualquier deuda. El camión pasó frente a un parque donde yo había llevado a Lucía de niña. La recordé montando bicicleta sin ruedas de apoyo, gritando, «Mira, mamá, puedo sola». Quise pensar que esa independencia era buena. Pero ahora me doy cuenta de que no es independencia cuando se usa para pisar a quien te sostuvo. Bajé la mirada hacia el pastel. La crema se había derretido un poco por el calor, igual que mis esperanzas. Suspiré, apreté los labios y me prometí no llorar. Ya había derramado demasiados años en lágrimas silenciosas. Llegué a mi edificio.
Al abrir la puerta de mi departamento, el olor familiar a café viejo y libros me envolvió. Aquí no había lujos, pero sí respeto, el mío, el único que quedaba. Mercedes, mi amiga desde la adolescencia, estaba esperándome afuera del departamento, como si supiera que yo vendría rota. «Teresa, ¿cómo te fue?», preguntó con suavidad. No pude hablar. Ella me miró a los ojos y lo entendió todo sin una palabra. «Ven aquí», dijo extendiendo los brazos. Me apoyé en su hombro. No lloré, solo cerré los ojos para no ver cómo se desmoronaba el mundo que había construido para Lucía. «Ella ya no te merece como te tiene», susurró Mercedes. «Basta, amiga. Es hora de empezar a vivir para ti». Vivir para mí. La frase sonaba extraña, nueva, imposible y al mismo tiempo necesaria. Entré al departamento. Me quité los zapatos y sentí la frialdad del piso bajo mis pies. Pero esa frialdad no dolía. Era una frialdad honesta. Me preparé un té de manzanilla. Me senté a la mesa de la cocina. Y pensé, ¿qué pasará con Lucía sin mí? Y enseguida me golpeó otra pregunta. ¿Qué pasará conmigo si sigo viviendo así? La segunda pregunta dolió más. Cuando traté de dormir, el silencio me gritó la frase que llevaba horas intentando ignorar. «El mejor regalo sería que te murieras». Me giré en la cama, tapé mi cabeza con la almohada, respiré hondo. Pero la frase seguía ahí como un eco cruel. Durante 43 años viví para ella. Cambié mi vida por la suya sin dudar ni un día. Y ahora, ella quería que yo desapareciera. Me quedé mirando el techo oscuro con el corazón golpeando despacio. En algún lugar muy adentro, una pequeña chispa se encendió. No nací para ser desechada. Y entonces lo entendí. No se trataba de dejar de amar a mi hija. Se trataba de no dejar de amarme a mí. Me levanté de la cama sin encender la luz. Fui hasta la ventana y la abrí. La brisa nocturna me acarició el rostro. Miré la ciudad dormida y pensé, mañana, Teresa, mañana harás lo que nunca te atreviste. Mañana dejarás de ser la sombra que todos pisan. Volví a la cama. Y por primera vez en mucho tiempo no tuve miedo del mañana. El amanecer llegó sin que yo pudiera conciliar el sueño. No lloré, pero mis ojos ardían como si mis lágrimas se hubieran escondido detrás del orgullo que todavía me quedaba. Encendí la luz de la cocina y preparé té de canela. El vapor me nubló los lentes y por un segundo pensé que quizá el mundo también podía volverse borroso hasta desvanecerse. Pero no. Ahí seguía la realidad. Mi hija me había pedido que desapareciera, como si fuera un estorbo. Saqué una carpeta gruesa del cajón. Era mi archivo de toda la vida, recibos comprobantes, contratos, notas sueltas. Cosas que uno guarda por si acaso. Nunca imaginé que ese, por si acaso, sería para demostrar cuánto amor había entregado. Me senté con una libreta en blanco. Empecé a escribir cifras que mi memoria recordaba demasiado bien. Costos de una madre. Clases de danza de Lucía, 22,000 pesos. Universidad de enfermería, 240,000 pesos. Enganche de la casa en Zapopan, 680,000 pesos. Crédito del auto, 90,000 pesos. Cuidado y escuela de Isabela, varios años, 350,000 pesos. Dinero para el negocio de Jesús, 150,000 pesos. Varios apoyos en efectivo y gastos médicos, al menos 500,000 pesos. Total más de 2,000 pesos. Me quedé mirando esos números como si fueran una sentencia, más de 2 millones de pesos, que entregué con amor y sin esperar nada a cambio. Tomé un respiro profundo. Mis manos estaban frías, no de miedo, sino de revelación. Mientras escribía,
recordé la voz de Lucía. Lo haces para sentirte necesaria. Qué fácil es juzgar desde la comodidad de lo que otros te han dado. Cerré la libreta y la puse a un lado. Si alguien más hubiese soportado lo que yo soporté, le habría dicho defiéndete. Pero cuando se trata de una misma, cuesta más. Me levanté y fui hacia mi recámara. Abrí un cajón bajo la cama donde guardaba cosas que significaban mi vida entera. La foto con mi esposo en la playa, el dije que me regaló mi madre, un par de cartas antiguas de Lucía, cuando todavía me decía mi mejor amiga. Las acaricié con cuidado, pero no me desmoroné. Una parte de mí había despertado, y esa parte ya no quería sufrir. Tomé papel nuevo, un bolígrafo negro y regresé a la mesa. Respiré hondo y comencé a escribir: mi querida Lucía, ayer me pediste el mejor regalo para tu cumpleaños que desapareciera de tu vida, y he decidido cumplir tu deseo. Pero antes, quiero decirte lo que nunca quisiste escuchar. No escribía con ira, escribía con verdad. Durante 43 años he vivido para ti, no para controlar tu vida, sino para sostenerla. Te di lo que yo nunca tuve oportunidades, pero confundiste amor con obligación, y ahora crees que te debo todo, cuando en realidad tú me debes respeto. Apreté los labios para no quebrarme. Seguí escribiendo: hoy cierro nuestras cuentas conjuntas. Hoy dejo de pagar tus deudas. Hoy te devuelvo tu vida, completa. Haz con ella lo que desees. Ya no cargaré con las consecuencias de tus decisiones. Cada línea era una liberación, una cirugía al alma, cortar lo que infecta, para sanar. Si alguna vez quieres acercarte a mí, deberás aprender a mirar con gratitud y no con desprecio. Sequé la tinta con cuidado, como si estuviera limpiando una herida. Doblaba la carta cuando mi celular vibró un mensaje de Mercedes. Aquí estoy, no estás sola. Sonreí con un temblor en la boca. No había sido sola todo este tiempo. Solo me había olvidado de ver a quién de verdad estaba. Cerré la carpeta. Tomé una ducha larga. Dejé que el agua se llevara parte del cansancio acumulado durante décadas. Me miré en el espejo. Las arrugas de mis ojos ya no se veían como señales de fatiga, sino como cicatrices de batalla ganadas en silencio. Yo también necesitaba espacio, espacio para respirar, para existir sin una deuda emocional eterna colgada en mi cuello. Esa noche hice algo que nunca antes me atrevía a hacer. Planeé mi futuro sin incluir a Lucía. Al día siguiente, desperté con una serenidad que me sorprendió. Preparé mi maleta pequeña, ropa cómoda, mis papeles, mi medicación y la carta doblada en un sobre blanco con su nombre escrito en grande. Lucía. Hubo un instante, solo uno, en el que dudé. ¿Y si estaba cometiendo un error? ¿Y si Dios me estaba probando la paciencia? Pero enseguida recordé sus palabras: mejor muerta que en mi vida. Y entonces supe que ya había esperado suficiente. Cuando Mercedes llegó por mí, me encontró sentada en la sala erguida con la maleta junto a mis pies. ¿Lista?, preguntó con voz suave. Lista, respondí sin titubeos. Ella me tomó del brazo como si yo fuera de cristal. Pero no, yo era acero que había estado escondido demasiado tiempo. Vamos a hacer esto bien, dijo Mercedes. No por ella, por ti. Asentí. Salimos del edificio. El aire fresco me acarició la cara como una bienvenida a mi nueva vida. Por primera vez en muchos años, no tenía miedo del mañana. Y decidí ahí mismo, si la vida quiere que comience de cero, será un comienzo digno. El sol aún no asomaba del todo cuando terminé de arreglarme. No dormí ni un minuto,
pero sentí una energía extraña, nueva. Un peso se había levantado de mi corazón, como si al escribir aquella carta hubiera liberado los gritos que guardé durante toda mi vida. Me serví un café negro y di un sorbo despacio. Por primera vez en muchos años me sentía dueña de mis decisiones y de mi destino. Tomé la carpeta con mis documentos y el bolso con la carta. Había llegado el día de defenderme. Cuando Mercedes pasó por mí, me abrazó sin decir palabra. Esa complicidad silenciosa entre amigas de toda la vida vale más que cualquier tesoro. «Teresa, hoy es el inicio de lo tuyo», dijo ella con suavidad. Caminamos juntas rumbo al banco. El guardia de seguridad me reconoció de inmediato y sonrió. «Buenos días, doña Teresa. ¿A retirar para la familia?» Yo correspondí la sonrisa, pero con otra intención. «No, hoy vengo a quedarme con lo mío». El guardia soltó una risita amable, sin saber que lo decía en serio. En la ventanilla expliqué con firmeza: «Quiero cerrar la cuenta conjunta con mi hija y transferir todo a mi cuenta personal, por favor». La ejecutiva se sorprendió. «¿Está completamente segura? Son 180,000 pesos, señora». Asentí con total claridad. Firmé los papeles y sentí una fuerza recorriéndome el cuerpo. El recibo impreso fue como un escudo nuevo en mis manos. Luego fuimos a la oficina del licenciado Romero, el abogado que Mercedes me había recomendado. Un hombre sereno, acostumbrado a escuchar historias de injusticias familiares. «Cuénteme su caso desde el principio», me pidió. Le hablé sin exagerar, sin llorar, sin agachar la cabeza. Le conté cómo apoyé a Lucía y a Jesús durante años. Le dije lo que valía mi inversión en su casa y le repetí las palabras que me destrozaron: «Preferiría que estuvieras muerta». El abogado bajó la mirada. Después me observó como quien descubre una fuerza escondida. «Usted tiene derechos que no ha hecho valer doña Teresa», dijo con firmeza. «Como aval, puede iniciar un proceso para recuperar lo que invirtió y más». Mercedes me tomó la mano con fuerza. Yo asentí. Por mí. Mientras firmaba los documentos legales, pensé en todas las veces que había firmado papeles solo para beneficio de Lucía. Ese día, firmé para mí misma. Cuando salimos, Mercedes insistió en desayunar juntas. Pedí un mollete y un jugo de naranja. Algo sencillo, pero sabía diferente. Me supo a libertad. Mercedes levantó el vaso de agua como brindando: «Por Teresa, por tu valor, por tu renacer». Yo sonreí, aún sorprendida de sentirme ligera. De regreso a casa, mi celular vibró sin parar Lucía llamando una y otra vez. Vi la pantalla encenderse, apagarse, encenderse otra vez. Pero mi mano no se movió. Algunos mensajes aparecieron enseguida. «¿Qué hiciste en el banco? Contéstame. Esto no se hace a la familia. Mamá, necesitamos hablar». Leí todo en silencio. Mi corazón dolió un poco, pero la dignidad dolía menos que el desprecio. Al rato recibí un mensaje diferente. «Abu, soy Isa. Mamá está muy tensa». «¿Estás bien?» Ese sí lo respondí. «Estoy bien, mi niña. Aquí estoy». Porque mi amor por Isabela siempre sería limpio y sin condiciones. Esa noche, mientras preparaba una sopa ligera, miré el sobre de la carta sobre la mesa. Era el punto final a una historia de humillaciones y el primer capítulo de mi vida nueva. Me acerqué a la cómoda y saqué la vieja maleta de mi único viaje con mi esposo. La toqué con nostalgia. Él siempre decía: «Teresa, tú naciste para volar, no para cargar». Me invadió un calor suave en el pecho y supe que me estaba acompañando. Empaqué un par de mudas, mis medicinas y la carta. Cerré la maleta y escuché el clic del cierre como si fuera el sonido de una puerta que se cerraba para siempre.
Mañana pensé, mañana entregaré esta carta y dejaré atrás una vida entera de cargas injustas. Me acosté temprano, pero no dormí. Miraba el techo en la oscuridad, con la tranquilidad de quien ya tomó una decisión. Me imaginé dejándole la carta a Lucía como ella me pidió. Desaparece de mi vida. Bien, desaparecería, pero en mis propios términos. Antes de cerrar los ojos, me prometí algo que jamás me había dicho. Teresa, ya es tu turno. Y con esa certeza, esperé con calma el amanecer. El amanecer trajo un aire fresco y decidido. Yo ya tenía lista mi maleta pequeña junto a la puerta. Era increíble cómo unas cuantas prendas, mis papeles y una carta podían representar toda mi vida nueva. Mercedes y yo llegamos al fraccionamiento donde vivían Lucía y Jesús. Las calles estaban silenciosas todavía. Caminé con paso firme, aunque dentro sentía un torbellino. Tomé el sobre con la carta y avancé hacia la puerta. Recordé que hace años, cuando Lucía aún confiaba en mí, me había dado un duplicado de llaves por si acaso. Lo saqué del bolso con un suspiro. Usé el duplicado de llaves que Lucía me había dado años atrás por si acaso. Entré despacio sin hacer ruido. El olor a café y perfume caro todavía impregnaba la casa. Dejé la carta sobre la mesa del comedor. Al lado puse las copias de documentos que el licenciado Romero me había dado. Tomé un segundo para acariciar el sobre como quien despide una parte de su corazón. Después salí cerrando suavemente. Me giré a mirar una última vez aquel hogar que ayudé a construir y que nunca fue mi hogar. Mercedes me abrazó apenas subí al coche. No hizo falta una palabra. Nos fuimos directo a Querétaro. Carmen, una prima lejana, nos esperaba en la central camionera. Mi casa es humilde, pero aquí siempre tendrás un lugar, me dijo con calidez. Ese tipo de amor, el que llega sin exigir nada, había sido tan escaso en mi vida reciente. Pasé las siguientes semanas descansando. Dormía bien por primera vez en años. Me permitía desayunar sin prisa, leer, caminar. Sentía algo nuevo dentro de mí, paz sin culpa. Una tarde, salí al centro histórico a tomar un helado. Los sonidos de guitarra y risas en las plazas me hicieron sonreír. Me asomé a una casa de cultura donde un cartel decía clases de baile para adultos mayores. Principiantes bienvenidos. Siempre me había encantado la música, pero nunca tuve tiempo para mí. Entré sin pensarlo. Me encontré en una sala llena de señoras y señores como yo, cansados por dentro, pero con ganas de seguir moviéndose. La instructora puso un bolero y mis pies recordaron caminos olvidados. Me reí. Había olvidado lo que se sentía reír sin explicaciones. Otro día, en un café, vi un anuncio en un tablero. Taller gratuito. Cómo administrar tu pensión y hacerla crecer. Me apunté. El asesor explicó cosas que yo siempre ignoré, porque toda mi vida financiera giraba en torno a las emergencias de Lucía. Terminando el taller, él me dijo, usted puede vivir muy bien con su pensión si la usa para usted, no para otros. Esa frase fue como un abrazo que calmaba décadas de ansiedad. Pensé en lo que aún tenía por delante y por primera vez imaginé un futuro solo mío. Entonces una idea se volvió obsesión: vivir cerca del mar. Busqué opciones, ciudades, destinos, hasta que encontré algo que pareció un milagro. Programas de residencia en España para jubilados mexicanos. El lugar que más me llamó fue Málaga. Sol, tranquilidad, mar y arte. Un sitio donde nadie me conociera por lo que di, sino por quien soy. Me reuní con el asesor financiero. Él revisó mis papeles y luego sonrió.
Con su pensión, el dinero recuperado del banco y un programa especial de residencia para jubilados mexicanos, obtuvo el visado en 3 meses. Puede hacerlo, y créame, vale la pena empezar en otro lugar cuando lo que dejó atrás no la hizo feliz. Mis ojos se humedecieron, pero no fue tristeza, fue esperanza. Se lo conté a Mercedes una noche mientras tomábamos café en su cocina. Amiga, me quiero ir a España. Ella me tomó las manos emocionada. Lo que importa no es a dónde vas, sino que te llevas a ti misma. Y esa Teresa nueva es maravillosa. Intercambiamos una mirada honesta de amigas que saben todo la una de la otra. Ve, Teresa, ve a vivir lo que siempre te negaste por otros. El día que recibí el correo confirmando mi vuelo a Málaga, sentí que mis alas se desplegaban por fin. Guardé mis últimas cosas. Agradecí a Carmen por su hospitalidad y, acompañada por Mercedes, me dirigí hacia el aeropuerto de Ciudad de México. En la sala de espera, el altavoz anunció vuelo Nobes 41, con destino a Madrid con conexión a Málaga. Tenía el boleto en una mano y en la otra un nuevo capítulo. ¿Lista?, preguntó Mercedes, con la voz quebrada por la emoción contenida. Yo asentí con una sonrisa tranquila. Estoy lista para mí. Nos abrazamos fuerte, no lloramos. Solo sentimos el amor que sostiene en vez de exigir. Te escribiré, le prometí. Yo te seguiré, respondió ella. Subí al avión. Mientras despegaba y la ciudad se hacía pequeña bajo las nubes, pensé, toda mi vida creí que tener alas era volar para los demás. Hoy entiendo que volar es elegir tu propia dirección. Cerré los ojos. Por primera vez en décadas no llevaba culpa en la maleta, solo sueños y un corazón que había aprendido a ponerse primero. El aterrizaje en Málaga fue suave. El cielo estaba despejado, el aire salado. Por primera vez en años respiré hondo y no dolió. Un joven de la agencia de viajes me esperaba con un letrero que decía Teresa Álvarez. Me ayudó con la maleta y me llevó a un pequeño departamento cerca del puerto. Las paredes blancas, las baldosas antiguas y una luz preciosa entrando por el balcón. Ese lugar no tenía lujos, pero tenía paz, y eso era más valioso que cualquier mueble caro en Guadalajara. Me preparé un café y salí al balcón. El Mediterráneo brillaba con un azul profundo. Pensé, así debería sentirse la libertad. Mientras yo encontraba calma, al otro lado del océano en México, todo comenzaba a desmoronarse. Mercedes me contó después, la carta que dejé sobre la mesa cayó como una bomba en la vida de Lucía. Primero vino la sorpresa, luego la incredulidad y finalmente el miedo. Lucía se levantó tarde. Aquel día encontró el sobre y lo abrió con poco interés, hasta que leyó mis palabras. Hoy te devuelvo tu vida. Ya no pagaré más tus deudas. Ya no cargaré con tus decisiones. Tú eres dueña absoluta y responsable absoluta de tu mundo. Lucía apretó los dientes. Su cuerpo entero se puso tenso. Le temblaron las manos al pasar cada línea. Si algún día quieres acercarte, primero tendrás que aprender a mirar con gratitud. Ella dejó la carta sobre la mesa, pero volvió a tomarla enseguida, como si fuera un espejo que no quería mirar y que a la vez necesitaba ver. El teléfono de Lucía comenzó a sonar. Era el banco pidiendo una reunión urgente. Ella fue con Jesús, intentando mantener una imagen de control. Pero esa máscara duró poco. Hay retrasos de pago desde hace 3 meses, les informó el gerente serio. Ahora que Laval ha iniciado su reclamación legal, el proceso de ejecución es inevitable si no regularizan. Jesús bajó la mirada. Lucía se quedó en silencio
sintiendo cómo la realidad le quemaba la lengua. Yo ya no estaba para rescatarlos. Semanas después, la situación se volvió insostenible. Lucía intentó mantener la casa, pero los números no dan tregua cuando la soberbia vacía la cuenta. Perdieron la propiedad. Tuvieron que mudarse a un pequeño departamento sin jardines ni lujos. Jesús comenzó a trabajar en ventas sin trajes caros ni proyectos milagrosos. Lucía tuvo que enfrentarse a la vida real, trabajar doble turno, hacer cuentas para pagar el súper, dormir en el sofá cuando Isabela tenía pesadillas, despertarse cansada todos los días, sentir miedo cada fin de mes. La vida a esa maestra tan estricta le estaba enseñando el valor de una madre. Mientras tanto, yo caminaba por la playa sintiendo arena tibia entre mis dedos. La mar con su eterno vaivén me recordaba que todo puede recomponerse. En Málaga encontré un pequeño grupo de mujeres jubiladas mexicanas y españolas, todas con historias tan parecidas, hijos, que tomaron y tomaron, hasta que un día ya no quedaba nada por tomar. Nos reuníamos a tomar café, a caminar, a compartir recetas y risas. Yo sentía que florecía, que mi corazón se ensanchaba. Un día en mi clase de acuarela pinté unas flores rojas vibrantes. La profesora se acercó y dijo: «Estas flores gritan fuerza. Usted tiene mucho que contar». Yo asentí sorprendida por la certeza de sus palabras. Sí tenía mucho que contar, pero ahora también tenía mucho que vivir. Una tarde sonó mi celular, número desconocido. Contesté y una vocecita temblorosa habló del otro lado. «Abuela, soy yo, Isabela». Cerré los ojos al oírla. «Mi niña querida». «¿Cómo estás?» «Mamá». «Está mal», dijo Isa, apenas conteniendo el llanto. «No come bien, se queda despierta toda la noche y...» Hizo una pausa con la respiración entrecortada. «Te extraña». Sentí un nudo caliente en la garganta. «Isabela, cada quien tiene que aprender a cuidar lo que ama». «¿Vas a volver?», preguntó, con un hilo de esperanza. Miré el mar extendiéndose infinito frente a mí. «No por ahora», respondí suavemente, «pero tú siempre puedes llamarme cuando quieras». Hubo silencio, un silencio que abrazaba. «Te quiero, abuela», susurró ella. «Y yo a ti, mi niña», respondí. Colgamos, pero mi corazón siguió conversando con el suyo. Esa noche caminé por la orilla. Las luces del puerto dibujaban una luna larga sobre el agua. Pensé en Lucía, en cómo la vida nos separó para enseñarle lo que yo jamás conseguí con palabras. Y mientras la brisa movía mi cabello, entendí algo. Yo no la abandoné. Ella me empujó a encontrarme. Y en ese proceso, ella también se encontraría. Quizá un día ella sabría agradecerlo. Quizá un día entendería que mi ausencia fue mi mayor acto de amor. Cuando regresé a casa, me senté en el balcón con un té caliente. El Mediterráneo se escuchaba como un susurro constante: «Sigue adelante, sigue adelante». Tomé mi libreta y escribí: «Hoy mi corazón está en 2 países, México, por quienes amo, España, por quien soy». Sonreí, porque por primera vez esa dualidad no me rompía, me construía. Desde mi balcón en Málaga, cada atardecer parecía pintado solo para mí. El mar Mediterráneo cambiaba de colores, como si celebrara mi nueva vida. A veces me sentaba con un café y me preguntaba cómo era posible que a mis 72 años por fin sintiera que la vida empezaba. Un domingo cualquiera bajé a la playa con mis acuarelas. Había pintado flores, árboles, alguna calle, pero nunca me había atrevido con el mar.
Esta vez dije, yo también merezco intentarlo. Mientras mezclaba tonos de azul, escuché el timbre de mi celular. Número internacional. Contesté con cautela. Bueno, mamá. La voz me sorprendió sin aviso. Era Lucía. El corazón me dio un vuelco silencioso. Estoy aquí, dijo ella algo agitada. En Málaga. ¿Qué en el aeropuerto? Se oyeron pasos y un suspiro nervioso. Necesito verte. Si tú quieres, si todavía puedo. El mar siguió moviéndose, pero yo me quedé quieta. Respiré hondo. Estoy en la playa de la Malagueta, dije al fin. Ven. Esperé con el corazón inquieto. Cada minuto era una mezcla de esperanza y miedo. Cuando la vi llegar, sentí que el tiempo se detenía. Lucía estaba más delgada con el cabello recogido a la ligera. Sus ojos, cansados pero sinceros. No llevaba maquillaje, no llevaba orgullo. Mamá, susurró sin atreverse a acercarse del todo. Yo solo la miré, callada. La vi apretar los labios como quien intenta contener un dolor largamente ignorado. Jesús. Ya no está, dijo con una voz baja. Se fue cuando el dinero se acabó. Hizo una pausa para tomar aire. Y ahí me di cuenta de cuánto me apoyé siempre en ti. De cuánto te exigí sin agradecer. Se llevó una mano al pecho. No lloró, pero su voz tembló más que cualquier lágrima. Perdí la casa, y con ella perdí mi soberbia. Tragó saliva. Luego levantó por primera vez la vista y nuestros ojos se encontraron. Mercedes me contó cómo te fuiste, cómo tomaste valor para iniciar una vida nueva. Respiró profundo. Quiero aprender a respetarte, quiero empezar de nuevo. Lucía, susurré. Ella dio un paso adelante. No quiero que vuelvas a México por mí. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque tú siempre fuiste mi hogar. Bajó la mirada otra vez vencida y lo destruí con mis palabras. El viento movió su cabello y las gaviotas gritaron a lo lejos. El mar fue testigo del silencio que nos abrazó. Entonces escuché una voz dulce detrás de Lucía. Abuela. Isabela corrió hacia mí con una sonrisa tímida. La abracé sin pensarlo, aspirando su olor a jabón y vainilla. Ese abrazo fue como volver a respirar después de años bajo el agua. Te extrañamos, me dijo acelerada. Te cuento de la escuela, ¿sí? Y de mis nuevos amigos en el barrio. Ya no voy a colegio privado, pero está bien porque mi maestra es muy buena y... Me miró con un brillo tierno y mamá cocina sopa muy rica, aunque a veces se le quema. Lucía sonrió apenas avergonzada, pero orgullosa. Vi algo nuevo en su rostro, humildad verdadera. Le hice una seña a Lucía para que se acercara. Cuando estuvo lo bastante cerca, tomé sus manos. Yo no busco venganza, hija, dije suave. Solo quería que vieras lo que nunca quisiste mirar. Ella asintió despacio. Ya lo vi, mamá. ¿Y qué aprendiste? Cerró los ojos un segundo y respondió con un hilo de voz. Que el amor no se exige, se cuida. Entonces la abracé, no como antes, no desde la necesidad, sino desde el respeto. Ella apoyó la frente en mi hombro. No lloró, solo respiró como si al fin hubiera llegado a un lugar seguro. Isabela nos rodeó con sus brazos, formando un círculo perfecto. 3 generaciones encontrándose por primera vez con verdad. El mar aplaudió la escena con sus olas lentas. El resto del día caminamos por el paseo marítimo. Les mostré mi lugar favorito para comprar churros. Isabela reía mientras el chocolate se le quedaba en la comisura de los labios. Lucía miraba todo con ojos nuevos. No hablamos del pasado, hablamos del presente, y eso sanó más que cualquier disculpa.
Cuando les mostré mi pequeño departamento, Isabela corrió a la terraza. Abuela, aquí se ve el mar. Aquí vivo, ahora, le dije sonriendo. ¿Podemos venir a visitarte más seguido?, preguntó con emoción. Si tu mamá quiere, yo estaré aquí. Lucía se acercó tímida como una niña. ¿Puedo ayudarte a preparar café?, preguntó. Asentí. Ese gesto simple valió más que 1000 promesas. Mientras el sol se escondía tras el horizonte, Lucía apoyó su mano sobre la mía. No te pido que vuelvas conmigo, dijo con la voz estable. Te pido que me des la oportunidad de ser mejor, de demostrarte que también puedo sostener la vida de quienes amo. Sentí una calidez profunda. No era una exigencia, era un compromiso. Está bien, respondí. Caminemos despacio pero juntas. Lucía sonrió, Isabela también, y yo me sentí completa. Esa noche, al quedarme sola, salí al balcón. El viento del mar me acarició el rostro. Miré las luces de la ciudad reflejadas en el agua y pensé, no necesitaba volver a mi pasado. Mi pasado había venido a construirse conmigo en mi presente. A los 72 años, renací. Y si yo pude, tú también puedes. Gracias por acompañarme en esta historia. Si esta experiencia tocó tu corazón y deseas seguir acompañándonos en más historias de vida como esta, suscríbete al canal, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos estás escuchando y comparte este video con alguien que necesite recordar que todavía hay segundas oportunidades. Porque aquí contigo todavía creemos en finales felices.